Como lo dije antes, Venezuela está a tan solo 95 días de una nueva elección presidencial en la cual el oficialismo busca reelegirse y la oposición está decidida a conseguir un triunfo que dé inicio a una transición política en el país. ¿Es acaso este un escenario inédito en Venezuela? ¿Cómo se desarrollaban las elecciones en el siglo XX? Para responder estas y otras interrogantes, ya está con nosotros el investigador e historiador Jorge Bracho, profesor de doctorado en Historia de la UCAP. Buenos días, profesor. Muchísimas gracias por su tiempo. Bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días. Complacido de acompañarlos este día y que hablar un poco de algo trascendente e importante en esta fecha o en estos días en Venezuela, como es la posible elección de un nuevo presidente para el país. ¿Por qué es importante tener conocimiento de la historia de un país y cuáles han sido esos hechos históricos importantes que han marcado el inicio de la democracia en Venezuela? Mira, en primer lugar, la historia es importante en la medida en que nosotros aprendamos a leer los síntomas. No es aquello de que la gente dice que se estudia el pasado para comprender el presente y prever el futuro. Eso no tiene pertinencia en la historia. Más bien, estudiamos la historia para comprender situaciones, para aproximarnos a algunos eventos, cómo sucedieron, y a través del método comparativo nosotros orientarnos en lo que puede suceder en el presente. Esa es la utilidad de la historia, y la historia debería ser precisamente el estudio de los cambios más que el pasado para nosotros poder construir un futuro mejor o más eficaz sería lo apropiado. Fíjate tú, en Venezuela, por supuesto, desde sus inicios republicanos, vamos a hablar ya después de 1830, nosotros sabemos cómo fue el siglo XIX venezolano, cargado de conflictos y de luchas, sobre todo por romper con estructuras que venían de la época colonial, que hubo que esperar hasta después de 1864 que se estableciera una constitución en la que fue un avance realmente en ese periodo y que ayudó a la incorporación de algunos actores sociales que habían sido excluidos durante el periodo anterior. Pero en el siglo XX hay un evento que es de suma importancia y que muchas veces se deja a un lado. Nosotros podemos decir que ese modelo que se estableció en el siglo XX en Venezuela, basado en los partidos políticos, dio inicio después del 18 de octubre de 1945. Y quienes expusieron públicamente a los partidos políticos y que empezaron a tener un prestigio dentro de ese proceder democrático que se quería construir, fueron sus mismos opositores, pues los mismos con los que han tenido conflicto no solamente en el siglo XIX, sino también en el siglo XX, que fueron los militares. Pero en ese periodo que fue entre 1945 y 1948, se establecieron una serie de principios políticos o fórmulas políticas que ayudaron a la incorporación o al reconocimiento de derechos ciudadanos que fueron realmente inéditos en Venezuela. Hubo un código denominado el Estatuto Electoral, a partir del cual, por supuesto, estuvo una constituyente, se aprobó una nueva constitución, se llamó a unas elecciones en 1947, pero lo importante de ese estatuto electoral, muchas veces los analistas no le dan la importancia que él tiene, no por el estatuto por sí mismo, sino por lo que él nos expresa, y que allí hay una serie de signos
que son importantes para nosotros apreciar cómo derechos ciudadanos estuvieron contemplados en ese estatuto. Por Profesor, ¿cuáles han ejemplo, sido, por ejemplo, los aportes que han dado a la sociedad venezolana el establecimiento de partidos políticos antiquísimos, como es el caso de Acción Democrática y COPEI? ¿De qué se hablaba en ese momento y cuál fue ese gran logro? no, bueno, precisamente a eso iba, porque con la incorporación de estos nuevos actores sociales y reconocimientos de nuevos derechos, por ejemplo, que votaran personas de 18 años, independientemente que fueran analfabetas o no, campesinos e inclusive las mujeres, que fue algo inclusive en América Latina y antes que Estados Unidos, porque en Estados Unidos la elección es de segundo grado, fueron los partidos políticos que desde 1936 comenzaron a germinar los núcleos que darían origen a los partidos políticos modernos en Venezuela. Por supuesto está el partido Acción Democrática, que fueron los protagonistas principales de ese periodo, de ese trienio 45-48. Pero también está el Partido Social Cristiano COPEI, que muchos de sus principios estuvieron basados en la doctrina social de la Iglesia. Pero a través de esos partidos, las personas por primera vez pudieron entonces expresar muchas de sus inquietudes y además de canalizar el cumplimiento o que pudieran satisfacer muchos de los derechos que el mundo moderno o la Venezuela moderna requería, y que era precisamente la participación. Si nosotros vemos esa trascendencia, es la mediación de esos partidos políticos de que los sectores sociales pudieran participar dentro de los asuntos públicos. Por supuesto, bueno, eso se agotó en un momento, el bipartidismo y todo lo que eso implicó años después, pero si nosotros, a decir verdad, en lo que respecta a la participación ciudadana, a la expresión de sectores sociales, en lo que se refiere a derechos, tienen que ver con los partidos políticos. Fueron los partidos políticos e inclusive muchos de los elementos que se han querido desdibujar o borrar de la memoria colectiva del venezolano, que tienen que ver quizá fundamentalmente la democracia con la elección, con la participación, con la alternabilidad, tiene que ver con esos partidos políticos. Y lo que esos partidos políticos, cuando fueron gobierno en su momento, cada uno de ellos, lograron forjar dentro de la conciencia colectiva. Yo creo que eso es lo más importante y que se ha conservado con el tiempo, porque uno ve aún que las personas, en vez de orientarse hacia manifestaciones violentas, están esperando calmadamente expresarse a través de medios civilizados para poder superar la situación penosa que vive Venezuela. Sin duda, hubo un antes y un después tras el derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Hablemos un poco acerca de cómo ha sido ese proceso donde ha cobrado importancia no solamente los partidos, sino también la participación ciudadana. Profundicemos un poco más acerca de ese estatuto. Por supuesto, ya eso que había sucedido en el trienio, ya después del 58 había yo creo que también los seres humanos, las personas, los hombres en este caso de ese periodo, después del 1958, pudieron trascender lo que había sucedido entre el 45 y el 48, porque allí hubo mucho sectarismo, hubo mucha persecución y también como una suerte de orientación en algunos sectores de Acción Democrática, que era el partido mayoritario, sacó más del 70% de los votos en aquel periodo. Como crear un monopartidismo, el partido único. Pero Betancourt se dio cuenta, o sea, Betancourt y algunos de los quienes lo acompañaban, de buscar la manera de crear un modelo político que equilibrado, que no tuviera que ver solamente Venezuela entre el civilismo y el militarismo, sino crear un punto medio, que lo lograron en ese tiempo, ¿sabes? Durante 40 años. 40 años se logró equilibrar ese poder
y también que se grabara en la mentalidad colectiva del venezolano que las formas de gobierno tenían que ver con la alternancia, la alternabilidad, tenían que ver con elecciones, y eso, por supuesto, además de los acuerdos que se hacían independientemente de las diferencias ideológicas que había entre ambas agrupaciones, Acción Democrática y COPEI, lograr mantener la estabilidad de un sistema. Por supuesto, después de 1974 fue otra la dinámica que se impuso en Venezuela, pero con todo y eso fueron 40 años que, como lo he venido diciendo, quedaron grabados en la conciencia y la memoria colectiva, y que tienen que ver con la solución de asuntos políticos, de asuntos públicos, de la manera más equilibrada posible, y que tiene que ver con elección y con la sustitución de unos y otros. Yo creo que Profesor, eso... dime. así como usted nos dice que tenemos como un falso concepto de lo que es la importancia de la historia, crecemos con esa memoria colectiva de que los pueblos tienen los gobernantes que merecen, y que en el caso específico de los venezolanos es la falta de memoria del pasado y de los hechos históricos lo que nos hace cometer los mismos errores. Quisiera que habláramos acerca de esos procesos de cambio político que usted considera que han sido significativos o claves para la historia del país. Bueno, es un decir que sí, por supuesto que hay que conocer el pasado, pero nosotros ver el pasado o los cambios que se han suscitado en las sociedades tienen que ver precisamente para nosotros comparar. Podemos comparar. Yo decía al principio que el papel del historiador, el gran papel del analista social, vamos a decirlo en términos generales, es aprender a mirar. Y a nosotros nos cuesta mucho, eso cuesta bastante, poder leer los síntomas de un momento, y poder nosotros establecer la orientación que puede escoger una sociedad o una comunidad nacional. Y es importante, por supuesto, nosotros conocer asuntos que han tenido que ver con la historia. Eh, eh, es probable para decir, y no vamos a cometer los mismos errores, pero en el mundo de la política, donde cabe mucho la emoción, cabe muchos elementos que tienen que ver con las mentalidades, que tienen que ver con raigambres culturales desde hace tanto tiempo, o con soluciones fáciles que nos han formado con eso, pues. Que forma parte del ambiente cultural en el que vivimos, que muchas veces nos equivocamos, y también tiene que ver con la propia dinámica de las sociedades en las que nosotros hacemos vida. Sí. Sociedades que han estado marcadas fuertemente por el autoritarismo, por rendirle culto a algunos elementos dentro de la sociedad, que han llevado a pensar que algunos de esos factores dentro de las sociedades son los que tienen en sus manos, por naturaleza, conducir a los países hacia su virtuosismo. Y que muchas veces tienen que ver ya con, como te digo, con elementos culturales ya de raigambre tradicional, que sería bueno estudiarlos para nosotros intentar aproximarnos a las situaciones que estamos viviendo. Y ¿Cómo ha situaciones que estamos sido? viviendo, dime. Profesor, ¿cómo ha sido con el pasar del tiempo la intención de voto del venezolano? O sea, desde que existe democracia en el país, el venezolano ha estado interesado en el mundo de la política, en hacer partícipe su pensamiento a través del voto. Sí, que tú lo ves en todas las esferas. En Venezuela se arraigó, claro, ha habido momentos de abstención, mayor abstención en algunos momentos que en otros, pero mayoritariamente la gente ha tenido la disposición de participar para elegir, porque han pensado o pensaban o se formaron dentro de un ambiente en el que se les hizo creer, y creían que cambiando o con la alternancia dentro de la forma de gobierno se podían mejorar la situación.
Lo que pasa en Venezuela es que se arraigó de tal modo y que fue un vicio que se quiso combatir en la década de los 80, cuando se creó la COPRE, por ejemplo, que sobre todo con eso que se llamó el bipartidismo y el sectarismo dentro del bipartidismo, que fue un vicio, que ojo, se quiso, hubo la intención, se sabía, ya había el diagnóstico de que eso le estaba haciendo un gran daño a la democracia y que lamentablemente los mismos elementos que estaban dentro de esos partidos políticos impidieron reformas, no solamente internas, sino también en la estructura del Estado para crear otra dinámica de relación política. Y eso indudablemente fue utilizado por los enemigos de la democracia. O sea, y que eso no es nuevo, eso viene desde hace mucho tiempo, todo haber minado las bases de los principios democráticos o legales, minar esas bases legales y que una gran cantidad de personas lo aceptara. Eso tiene que ver también con, bueno, con decepciones, con incumplimientos y sobre todo con lo que te decía, pues la presencia de un sectarismo, del clientelismo político, desdibujó lo que se había venido construyendo en Venezuela, sobre todo en los primeros 10 años de la democracia. Con el pasar de los años, ¿cómo ha sido el manejo de los medios de comunicación y sobre todo su importancia en la percepción de los venezolanos sobre lo que significa un gobierno y más en un año electoral? Mira, lo que pasa es que las industrias culturales responden a intereses específicos. Nosotros vemos, sobre todo después de la década de los 70, que algunos elementos internos de los medios de comunicación social que tenían también intenciones de alcanzar la máxima magistratura, por ejemplo, o tener mayor injerencia en los asuntos del Estado, también se inmiscuyeron en cuestiones políticas. Y nosotros lo vemos lo que pasó en la década de los 90. Quienes más impulsaron las críticas negativas hacia el sistema democrático, hacia el sistema de partidos, no solamente fueron organizaciones políticas, sino también dentro de los medios de comunicación social o de las mismas industrias culturales. No solo de lo que tenía que ver con política, sino también la imagen de algunos actores sociales dentro de la sociedad venezolana que se colocaron como modelos. Y nosotros lo vimos ya después del 98, el papel que cumplieron algunos medios. Por supuesto, había la intención de controlarlo, porque todo gobierno autoritario hace eso, o sea, controlar todas las formas de pensamiento, la opinión, porque con eso tiene que ver la libertad. La libertad tiene que ver con libertad de movimiento, con libertad de opinar, con libertad de pensar. Y yo creo que ahí hubo responsabilidad de parte y parte. Hubo algunos actores vinculados a medios de comunicación social que se orientaron y que más bien ayudaron o fueron catalizadores para que esa idea del bipartidismo, sobre todo, que como he dicho, tenía sus elementos negativos, pero también la existencia de los partidos políticos le da vida a la democracia, porque la democracia tiene que ver no solamente con tolerancia, sino también tiene que ver con diversidad, tiene que ver con pluralidad. Y si esos elementos se desdibujan o se intenta eliminarlos, simplemente estamos en otra forma de gobierno muy distinta a un sistema o a una forma de gobierno democrático. La historia nos permite ver esos cambios de la sociedad. Si hablamos de cambios, tenemos que incorporar el elemento de la tecnología. Cómo la aparición de las redes sociales ha cambiado también la narrativa, el mensaje y el medio, el canal. ¿De qué manera se hace campaña ahora en Venezuela? No, indudablemente que es distinta, ¿sabes? Y además que hay un elemento que es sumamente importante porque la gente puede contrastar con otros espacios territoriales del mundo. O sea, eso que llaman el mundo digital y la incorporación de las redes sociales, claro, bien utilizadas,
por parte del espectador y el que crea contenido. Eso es importante porque la gente, como te digo, puede contrastar unas realidades en otros países, cómo es la situación y lo que verdaderamente está sucediendo en tu comunidad nacional, que lo silencian los medios de comunicación que están vinculados al gobierno. Y eso no es nuevo. Y eso permite indudablemente, por ejemplo, medios alternativos que den la posibilidad de expresar otras voces, otras visiones, otros enfoques de la situación que estamos viviendo. Y eso, yo creo que eso es trascendente y que muchas de las cosas que se han mantenido de los 40 años de democracia y que han reforzado la memoria colectiva que se conserva con respecto a la importancia que es de elegir, a la importancia que significa vivir en democracia, vivir en libertad, vivir dentro de la pluralidad, de la diversidad, del respeto y del equilibrio. Muchos de estos medios lo están haciendo. Y y hay creadores de contenido que también lo hacen. Y los medios alternativos, ya uno no tiene los que se dedicaban a leer periódicos, por ejemplo, ya esa posibilidad. Y para mí eso es sumamente importante porque han ayudado a reforzar algo que estaba en el inconsciente colectivo que está. Por ejemplo, los que en los últimos 20 años han vivido esta situación que no conocieron, no sabían, porque uno sí puede decir, bueno, sí los viví los 40 años, bueno, desde la niñez. Hay cosas que uno puede ubicarlas como negativas, pero hay otras que realmente son importantes tenerlas en mente y darlas a conocer. Y me yo creo parece que esto clave. Profesor, hablemosle a los jóvenes que solamente conocen este sistema de gobierno, las condiciones de antes para ir a un proceso electoral y las condiciones de ahora. Había libertades, así de simple. O sea, aquí, por supuesto, había eso que llamaban la campaña sucia, en fin, las situaciones inherentes a la dinámica política, pero había libertad, no habían tantas trabas para que las minorías, algo que viene ya desde hace mucho tiempo en Venezuela, para que las minorías tuvieran representación proporcional dentro de las instancias que iban a elección. Ese tipo de cosas, y no solamente allí, ¿sabes? Sino en instituciones. Nosotros sabemos que, por ejemplo, en las universidades, el ambiente que uno conoce, los sindicatos, por ejemplo, eso se resolvía, bueno, a través de elecciones. Bueno, de la forma como lo hacían, eso es secundario, pero lo importante está y lo trascendente está que esa práctica democrática en Venezuela era usual y como también era usual respetar sus resultados. Por supuesto, habían instancias en las que se dirimían algunos conflictos porque se habían hecho trampas en el proceso o quienes tenían en sus manos el poder podían utilizarlo para orientar a los electores hacia un lado, hacia el otro, pero existía eso era, y eso se formó inclusive uno ve a personas que están, por ejemplo, en la siderúrgica del Orinoco, con las empresas básicas de las que llamaban de Guayana. Yo he visto varios videos de trabajadores quejándose, no solamente que no pueden elegir a sus representantes, sino la cantidad de trabas que les han puesto para eso. Y eso, indudablemente, eso no es democracia. O sea, eso no es democracia. Yo puedo decir que la democracia no se remite solo a votar. Por supuesto que el acto de elegir para escoger a nuestros representantes, porque uno delega en el representante sus intereses, que supuestamente esos representantes te los van a salvaguardar. Pero ese tipo de cosas, cuando son impedidas de distinto modo, son, por supuesto, actos antidemocráticos.
Ya para cerrar brevemente, se ha hablado durante largo tiempo que el pueblo venezolano ha estado como desconectado de la política. ¿Siente que todas estas dificultades pudiese reavivar aún más la conexión y el compromiso del venezolano con la política y específicamente con el acto de votar? Lo que ha habido es una decepción, inclusive. ¿Sabe? Se esperó en una suerte de Mesías que nos iba a salvar todo, que nos iba a resolver todo, ¿sabe? Con un discurso inclusivo, porque fue así, pero el proceder ha hecho ver la gente dice, no, la gente, inclusive personas vinculadas a este proceso, se han empezado a dar cuenta, y ese es un buen síntoma. O sea, uno los empieza a ver, mira, no, nosotros vamos con el mundo como todo el mundo, dicen por ahí. Entonces, tú al Sí. ver eso, tú al ver eso, dices, este es un síntoma. Claro, los procesos políticos son muy lentos, eso es muy lento, eso falta, bueno, falta muchas cosas, pero en términos generales, uno está viendo, inclusive en jóvenes que están en Venezuela, que tienen el deseo sí, esa intención por elegir y por cambiar la situación, porque ven que lo que han vivido no es para, o en dos palabras, no nos va a hacer más virtuosos en el futuro de seguir así. Es necesario y la gente sabe, bueno, no es que nos vamos a ir a una matazón, no, nosotros queremos las cosas de modo civilizado y eso es una cosa que hay que aplaudir en la mayoría de la gente que está esperando que alguien conduzca eso y que les diga qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Yo sí veo una alta disposición en la gente de ir a elegir y por eso tantas trabas, ¿no? Porque hay miedo, el miedo es libre, como dicen por ahí. Claro, gracias profesor por esta cátedra fuera del aula de clases para nuestra audiencia de BPI TV, lo valoramos mucho. Feliz día para usted. Gracias a ustedes, un abrazo. Un abrazo. Era el profesor Jorge Bracho, él es historiador venezolano, hablando un poco sobre la historia de la situación política electoral de Venezuela de cara a las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio.